Buenas noches. Sí, por favor, comparta pantalla, Ángel. Ya está conectado. Empezamos primero, Ángel, formación reticular, Alexandra, núcleos del telencéfalo, y se supone que Ismelda y Richard ya deberían estar ingresando. Entonces, empezamos, Ángel, comparta pantalla y está habilitada las Ya cuestiones. está bien, Lice. ¿Listo? Lice, Dime. ¿me lo puede compartir usted, por favor? Ya. Sí. Dame un segundito. Ángel, ya puede compartir la pantalla. O ya puede comenzar. Ya está. Micrófono. Ya, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches, compañeros. Yo voy a exponer lo que es la formación reticular del tronco del encéfalo. Ya. ¿Qué es la formación reticular? La formación reticular está compuesta por células y fibras nerviosas ubicadas en la parte del sistema nervioso central, o donde está la médula espinal, tronco encefálico y el diencéfalo. La formación reticular se extiende desde la médula espinal hasta la médula oblongada, el puente, tálamo, subtálamo y el hipotálamo. Me cambia la página, dice. Ya. Las funciones del sistema nervioso central, las funciones de la formación reticular. El control del músculo esquelético, control de las sensaciones somáticas y viscerales, control del sistema nervioso autónomo y control del sistema nervioso endocrino. Ya. Vamos a empezar con lo que es el control del músculo, del sistema o músculo esquelético, donde controlan los fascículos o retículos medulares, los músculos respiratorios y la expresión facial. Después
los controles de las sensaciones. No, Liz, estaba explicando un poquito en la atrás. Sí, ya. Lo que son los controles de las sensaciones saláticas y viscerales. Es donde controlan todas las fibras que pasan por los niveles supraespinales, donde también el mecanismo de la compuerta o percepción del dolor. Después tenemos el control del sistema nervioso autónomo, donde controlan los retículos, los fascículos reticulomedulares y reticuloespinales. También controla la corteza, desde la corteza hasta el hipotálamo y núcleos subcorticales. Después tenemos lo que son el control del sistema nervioso autónomo. Donde controla los fascículos reticumedulares y reticuloespinales. Esos son los que ejercen un control mayor del sistema nervioso autónomo. Después, por último, tenemos lo que es el control endocrino. Estos controles son a través de los núcleos hipotálamos, que controla la actividad de la hipófisis. Ya después, la formación reticular se divide en tres partes. Dice, me cambia la página. Vamos a empezar con lo que es el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo es una médula oblongada. Es la más baja de los tres segmentos, que serían, los tres segmentos serían el bulbo raquídeo, el mesencéfalo y el puente o protuberancia. Ya. ¿Me cambia, dice? Ya. Los núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo son el núcleo reticular central. Este núcleo es el más pequeño, el núcleo más pequeño, que está ubicado por delante entre la decisacción piramidal y la oliva inferior. Y por detrás tiene los núcleos de la columna del vago y la columna dorsal. Sus conexiones aferentes son, recibe proyecciones desde las vías sensitivas y córtex somatosensorial. Y sus conexiones eferentes o proyecciones eferentes son sus axones que se dirigen hacia la médula espinal desde el tronco del encéfalo o proencéfalo. Su función de este núcleo es la activación cortical. Después tenemos el otro núcleo, que es el núcleo reticular lateral, donde su concepto de descripción es, este núcleo está ubicado en la parte ventrolateral del bulbo raquídeo, entre la superficie del trigémino y la oliva inferior. Sus conexiones aferentes son donde unas ascienden desde la médula espinal
hacia el espinoreticulares y tienen una organización sumatópica. Las fibras sacras terminan laterales y cervicales en parte magnocelular. Sus proyecciones eferentes son, forma parte de la región ventrolateral del bulbo raquídeo. Tiene proyecciones a núcleos somáticos y viscerales de la médula espinal. Sus funciones, dice, funciones del núcleo reticular lateral son la cardiovascular y la respiratoria, donde sus neuronas generan los disparos tónicos que contribuyen a mantener la actividad simpática de fondo. Después tenemos el otro núcleo que es el núcleo reticular para gigantocelular lateral. Este núcleo está situado en la oliva inferior y su parte medial limita con el rafe o con el núcleo del rafe y con el lemnisco medio. Sus conexiones aferentes reciben bastantes grupos de fibras espinoreticulares que ascienden desde la médula espinal. Proyecciones eferentes. Estos núcleos están destinados sobre todo al cerebro bilateralmente y estos terminan en núcleos profundos del cerebro, en el vermis y en los hemisferios cerebelosos. Su función tiene una importancia en las funciones cerebelosas. Después tenemos el núcleo reticular para gigantocelular dorsal. Este núcleo es una lámina estrecha de neuronas del bulbo raquídeo. Está situado en posición medial junto al RAF o al núcleo del RAF. Este núcleo es también designado como núcleo reticular paramediano, donde sus conexiones aferentes proceden del núcleo fástico del cerebelo. Esos núcleos son encaminados por medio de fascículo llamado uncinado. Sus proyecciones eferentes. Las neuronas de este núcleo proyectan masivamente hacia el cerebelo, al igual que el núcleo reticulotegmental del puente. Sus funciones de este núcleo. Su función es, va involucrado a lo que es la motilidad y el equilibrio y otras funciones cerebelosas. Ya, después tenemos el núcleo dice, ya, tenemos el núcleo palvocelular.
también es un núcleo de células pequeñas que ocupa el tercio lateral del bulbo raquídeo. Sus conexiones aferentes, este núcleo proviene de los pares craneales sensitivos y de sus núcleos. Este núcleo también recibe fibras colaterales de los haces del cordón posterior. Sus proyecciones referentes van destinados a los núcleos vecinos, sobre todo sensitivos y motores, como es el hipogloso, el masticador y facial. Sus funciones de este núcleo son la integración y la coordinación sensoriomotora y vegetativa. Son un grupo de neuronas que forman parte del centro cardiorrespiratorio dorsal. Después tenemos el núcleo reticular dorsal. Dice, ya. Este núcleo está rodeado por la parte ventral de los núcleos del suelo del cuarto ventrículo. Este núcleo es dorsal respecto al núcleo reticular gigantocelular, donde sus conexiones aferentes provienen de algunos de los pares craneales o del córtex somatosensorial. Sus proyecciones referentes son destinadas a los núcleos motores colindantes, en especial del bulbo raquídeo, como es el hipogloso, vago o facial. Sus funciones de este núcleo. Este núcleo sirve como centro intercalar de los núcleos efectores. Sus funciones son mixtas, motoras y sensitivas. Ya, después tenemos la formación reticular del puente o protuberancia. Ya. Dentro de esta formación reticular está el núcleo reticular del puente. Este núcleo está rodeado o está rodeando la parte ventral. Perdón. Este núcleo está situado en el centro del tegmento pontino. Su extensión alcanza desde el nivel del núcleo facial hasta el núcleo principal del nervio trigémino. Sus conexiones aferentes. Estos núcleos reciben fibras procedentes de lo que son la médula espinal, del córtex sensoriomotor y de los núcleos sensitivos. Proyecciones referentes. A estos los agrupamos en tres reacciones, como son las reacciones espinales, que es el conjunto que forma parte del retículo espinal medial. Después tenemos en las reacciones locales, que son destinados a núcleos próximos, como el hipogloso, vestibulares, facial, abducente
grupo contralateral del motoneuronas del recto medial. Después, entre los ascendentes, que son un grupo de fibras que se dirige hasta la zona incierta con el hipotálamo. Ya después tenemos el núcleo reticular oral del puente. Ya. Este núcleo comparte con el anterior núcleo, donde está situado también el centro del tegmento pontino, pero su extensión rostral alcanza la decusación de los pedúnculos cerebelos superiores. En el mesencéfalo. Sus conexiones aferentes son recibir fibras de la médula espinal o también el córtex sensoriomotor. Sus proyecciones referentes también se distinguen en 3 grupos. Dentro de las espinales tenemos lo que son las que forman parte del retículo espinal medial. Este retículo espinal medial desciende por el cordón anterior de la médula espinal con predominio isolateral y termina en toda la zona intermedia y el asta anterior. Después tenemos las locales. Estos son los que van destinados a los núcleos próximos, como son el hipogloso, vestibular facial abducente. Después tenemos las ascendentes. Estos son los que forman 2 grupos de fibras de predominio isolateral. Las funciones de estos núcleos son la activación cortical difusa. Y después tenemos el núcleo pedúnculo-pontino del tegmento. Del tegmento. Este núcleo se extiende desde el núcleo caudal hasta el núcleo parabraquial, donde sus conexiones referentes son o señalar que las neuronas GABérgicas de la parte reticular de la sustancia negra inervan bilateralmente a este núcleo. Sus proyecciones referentes son principalmente colinérgicas. Estos llegan a los núcleos reticulomotores de proyección espinal. Y por último, su función de este núcleo son las actividades que son el núcleo pedúnculo pantino del tegmento. Destaca su participación en la motilidad, en el control del ciclo del sueño, vigila y de la sensibilidad del comportamiento emocional y cognitivo.
Ya, después tenemos el mesencéfalo. Dentro del mesencéfalo tenemos el núcleo reticular cuneiforme. Este núcleo está ubicado en el medio, justo en el mesencéfalo. Contiene una sustancia gris. Sus conexiones aferentes destacan desde la médula espinal y núcleos del tronco encéfalo como el retículo pontino tegmental, mientras que las principales fibras descendentes le llegan por el fascículo prosencefálico medial. Después sus proyecciones eferentes son muy dispersas y están o van destinadas a los núcleos del cordón dorsal y del rafe. Su función de este núcleo. Este núcleo participa en la regulación de los estados de la conciencia. Después, por último, tenemos el núcleo interpendicular. Dice, Lice me cambia la diapositiva. Ya, el núcleo interpeduncular. Este núcleo está ubicado en el fondo de la sustancia perforada posterior de la fosa interpendicular del mesencéfalo. Este núcleo suele ser descrito con 6 divisiones, como son la apical, central, paramediana, externa, interna y posterior. Sus conexiones aferentes de este núcleo son recibe por el fascículo retroflejo procedentes de la avenula, exclusivamente del núcleo avenular medial. Su proyección eferente. Entre las conexiones ascendentes se destacan las que envía al núcleo dorsomedial del tálamo, al hipocampo y al córtex cerebral medial. Su función de este núcleo es interpendicular. Este núcleo participa en la integración somatovisceral. Sirve como elemento intermediario para coordinar respuestas vegetativas. Por ejemplo, como ante un estímulo oloroso, eso sería todo, Lice. Bien, chicos, continuaremos, por favor, Alexandra. Comparta pantalla, por favor. Me tiene que dejar compartir. Chicos, falta 7 minutos para que se corte este primer enlace. Lo voy a finalizar y vuelvan a ingresar al link. Y Alexandra, ahí comenzamos para tener un nuevo video, por favor. ¿Ya? Ya, Liz. Entonces lo finalizo y vuelvan a entrar.